a dar inicio a esta jornada, a este momento que de alguna manera nos regalan y nos regalamos para poder pensar juntos los acontecimientos de nuestro país, cómo pensarlo, cómo lucharlo, cómo recuperarlo. Y lo estamos intentando, queremos contarles también a Mercedes y a Leopoldo, desde un espacio que de alguna manera nació entre las elecciones y el balotaje, cuando a todos nos agarró el tremendo ataque de los riesgos que corríamos, y hemos despertado a retomar o a tomar por primera vez la militancia y el compromiso. La militancia y el compromiso con un proyecto político que nos contuvo y que nos abrazó durante muchos años. Así que acá vemos gente que tenemos militancia política, que estamos encuadrados, y quienes no, y quienes por primera vez están haciendo la experiencia de sumarse a un proyecto de trabajo local. Y bueno, y juntos estamos construyendo dos cosas que nos proponemos y nos copiamos de nuestros amigos que fueron nuestros también mentores, los compañeros de Palomar, de 3 de febrero. Nos proponemos construir el discurso que necesitamos para poder retomar el proyecto nacional y popular en el gobierno de nuestra nación. Ese es el objeto por el cual estamos realizando estos encuentros. Este es nuestro primer encuentro grande, hicimos otro previo, así que estamos ahí arrancando con la idea de convocar a muchos más vecinos, compatriotas, amigos, a defender y avanzar en la recuperación del proyecto nacional y popular. En principio queríamos como plantear 2 o 3 cositas para que nos acordemos, porque tienen que ver con la militancia de lo que somos todos nosotros, ¿no? Uno, decir que obviamente hoy estamos haciendo el encuentro en un día muy especial, que es el día en que se ingresó a Malvinas en el año 82, una experiencia que fue muy maltratada, sobre todo borrada y recuperada más tarde, pero que tiene que ver con sentimientos muy profundos de soberanía y de integridad del territorio de nuestra nación. Así que les queremos pedir un minuto de aplauso para nuestros soldados, para los que quedaron, para los que lucharon, para los que entregaron su vida. Muchas gracias. Queremos plantear que nos sumemos todos a las iniciativas que se están realizando por la liberación de Milagro Sala, por las denuncias de este preso político que tenemos en nuestro país, y que de la mano de todos vamos a recuperar. Y por último, dos tareas más. El 7 de abril, ¿qué hay? Es el apagón de consumo. Así que si alguno de todos nosotros pisa un supermercado, le pegamos en la mano. Y ojo, estar atentos el día 13, que es la convocatoria declaratoria de Cristina Fernández de Kirchner, que ese día ninguno de nosotros puede faltar en las convocatorias del Frente para la Victoria. Bueno, estas son las palabritas de ingreso. Bueno, así que vamos, en primer lugar, ahora ya empezando con la tarea de la tarde, agradecerle mucho la presencia a nuestros 2 invitados, a quienes hoy nos van a ayudar a pensar y a reflexionar juntos. En primer lugar, hacerlo en términos de que son militantes de este proyecto nacional y popular. Como pocas veces hemos tenido el acceso a que dirigentes nacionales de la talla de Mercedes y de Leopoldo acompañen a la militancia en la cotidiana de la reflexión para poder construir el discurso que necesitamos para recuperar el proyecto.
Mercedes es una compañera que acompañó todos los proyectos populares, que acompañó todas las movilizaciones que yo, por lo menos desde mí, puedo recordar, con CETERA, con SUTEBA, con la CTA, en la Corriente Nacional de la Militancia, en cada puesto de lucha que fue reclamada. Desempeñó cargos institucionales, los más destacados fueron el de diputada nacional de Frente para la Victoria, y ya en el gobierno de Cristina, presidente del Banco Nación y presidenta del Banco Central posteriormente. Es directora de FIDES, que es la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo, y es integrante del Grupo Fénix, uno de los grupos referentes indiscutibles de la propuesta desarrollista, cuyo dirigente más conocido fue Aldo Ferrer, que recientemente falleció. El desarrollismo y la intervención estatal van de la mano, por lo tanto entendemos que estas son las ideas rectoras que la compañera hoy que defendió siempre y que hoy nos va a presentar. Y a Leopoldo se nos va a presentar Isabel. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto ver tantas caritas con ganas de acompañar todo esto que estamos gestando desde los vecinos autoconvocados. Agradecer a Roberto Muñoz su presencia, vino con una banda de gente de Palomar, así que muchísimas gracias. Y bueno, Leopoldo es un gran político. Su paso por el Senado, por el Parlamento, por los lugares que ha estado, siempre con esa prestancia, con esa idoneidad, con esa honestidad. Es una persona respetada y por eso está convocado hoy para acompañarnos. Así que bueno, muy agradecida por la presencia de todos ustedes, y después bueno, vamos a hacer una serie de preguntas, porque esto que se convierta también en una posibilidad de tener a personas cerca como para poder evacuar nuestras dudas e inquietudes, y también cuestiones que están pasando de momento a momento. Muchísimas gracias. La economía es lo más aburrido, ¿no? Así que antes de que se duerman con la economía, después se lo pasó. Bueno, muchas gracias. Me enchufé analgésico, antibiótico, todo porque tengo una gripe madre, pero aquí estoy porque realmente, recién decía Graciela, he estado, uno humildemente se puede definir como una militante política que tuvo el privilegio de ser integrante de un proyecto político como el de Néstor y de Cristina, y mirando en perspectiva estos 12 años, todavía sorprendiéndonos de lo que pudimos hacer a contrapelo de lo que es el poder hegemónico en la Argentina, en la región, y que tracciona el funcionamiento del capitalismo en esta etapa. La verdad es que para mí este tipo de reuniones son fundamentales, y les cuento que aún estando en el central, en los momentos más complicados, yo siempre trataba de bajar y juntarme, ir al territorio, charlar con los vecinos, y además tratar de explicar qué es lo que estábamos haciendo, tratar de sin mediaciones poder conversar. Y como bien decía Graciela, de lo que se trata hacia adelante es hacer militancia política, organizar, ampliar nuestra base política, y en el año ya que viene alterar el resultado electoral. Y sé que eso únicamente se puede hacer con el trabajo de cada uno de nosotros en cada uno de nuestros sectores donde nos desenvolvemos. O sea que mi propuesta es, si puedo hablar poco porque yo soy de larguera, pero simplemente dejar algunas líneas sueltas y que después sea cada uno la que plantee su inquietud, y ver si lo podemos conversar en conjunto. Yo lo primero que quiero plantear es una definición bastante categórica. Todas las cuestiones y todos los
problemas y las situaciones que se están dando hoy en materia económica y en materia social, no hay razón alguna para vincularse como resultantes inevitables de lo que recibió el gobierno de Mauricio Macri. Esto es lo primero que creo que tenemos que tener en cuenta a la hora de plantear la discusión política. Todos estos efectos perversos que estamos viviendo en materia económica y en social son fruto de decisiones de política económica adoptadas por el nuevo gobierno. No podemos ignorar que nuestro proyecto político, que el proyecto kirchnerista, el modelo tenía problemas, ¿sí? Nosotros creo que tampoco a la hora de hacer política podemos insistir en lo que a veces nos dicen el relato sin fisura, perfecto. Habría problemas, parte de la sociedad estaba percibiendo esos problemas. Parte de esos problemas también nosotros fuimos incapaces de cara a la sociedad, sentarnos y discutirlos. El tema de la inflación era uno de los temas que negamos, o tratamos de ocultar, usamos ciertos escapes a la problemática del INDEC, de explicar la cuestión del cepo, ¿sí? ¿Qué significaba el cepo? Si era realmente lo que estaba ahogando el funcionamiento de la economía. Quiero decir, teníamos un modelo económico que empezaba a mostrar la reaparición del viejo problema económico de la Argentina, que es la restricción externa, que esta economía no genera los dólares suficientes para que funcione normalmente, pueda generar trabajo, pueda realizarse las operaciones con el resto del mundo. Ahora bien, que existieran esos problemas no significa que nosotros dejáramos al nuevo gobierno una situación de condiciones de crisis. Esto es claro, porque lo que está ocurriendo es que de la manera en que está abordando el gobierno nacional los problemas, los está transformando en gérmenes de crisis económica y de crisis social. Esto es importante tenerlo en cuenta. No es cierto que el déficit fiscal que heredaron era de 7 puntos del producto. A ver, porque yo lo escucho a veces hasta colegas o compañeros nuestros que lo aceptan. Ese es un dato que es falso. Es un dato que ni siquiera responde a las estimaciones que ha hecho el propio gobierno, que le da el 5,2%. Pero ese 5,2% también es un dibujo, porque han hecho un dibujo para inventar un déficit fiscal que lo único que trata es de ocultar y de legitimar el brutal ajuste que están haciendo en términos de compañeros que están siendo despedidos de todas las áreas del sector público nacional, provincial y también municipal, de este brutal ajuste tarifario que están sintiendo las familias, los hogares, pero también la gran mayoría y todo el universo de pequeñas y medianas empresas, que pasa a ser inviables con este ajuste tarifario. No es cierto que la situación fiscal que se heredó determinó y condicionó la necesidad del ajuste de las tarifas. Es cierto, uno podría decir las tarifas había que pensarlas, repensarlas, revisarlas. Había situaciones realmente que eran muy regresivas, los que menos tenían pagaban más de los que más tenían, y eso había que revisarlas, pero de ninguna manera de la forma absolutamente regresiva y de degradación de la capacidad de compra de los sectores de menores ingresos, como este tarifazo que ha implementado el gobierno. Esto tengámoslo en cuenta, porque nos psicopatean permanentemente con esto. Esto es inevitable. Y en política económica, cuando uno toma decisiones de política económica, siempre hay ganadores y perdedores. Los resultados nunca son neutros. Hay ganadores y perdedores. Y este gobierno viene asumiendo decisiones de política económica donde los ganadores son nuevamente un sector muy concentrado, pero muy concentrados vinculados al sector financiero y al sector más concentrado de exportación primaria. Y los perdedores son las grandes masas populares, son las pequeñas y medianas empresas y son las economías regionales. Paradójicamente hicieron la devaluación bajo el paraguas de que querían resolver el problema de las economías regionales. Las economías regionales están mucho peor de lo que estaban
antes de la devaluación y de la eliminación de retenciones, que bienvenido sea que le hubieran sacado las retenciones. Entonces, también entender lo siguiente: este gobierno recibió un país no solamente desendeudado, que lo obvian, ¿sí? Cuando hablan de las herencias, de ellos no pasan por alto absolutamente que reciben por primera vez una transición democrática un país absolutamente desendeudado en términos de dólares, en términos del sector privado, del gobierno nacional. Un país desendeudado, pero también un país con casi pleno empleo. Esto creo que también es importante, porque el 6,7%, 7% de desocupación es virtualmente el pleno empleo. Un país que ahora salieron los datos oficiales, nos decían que hace 4 años que no crecíamos, y bueno, nosotros decíamos, no, la economía viene creciendo, si no, es imposible que el mercado de trabajo de una tasa de desocupación como la que existe del 6-7%, y ahora los datos oficiales demuestran que sí, que no lo pudieron revisar porque la realidad es contundente. Crecimos el 2,1, poco, pero crecimos. ¿Y por qué crecimos el 2,1? ¿Por qué crecimos en promedio 6 puntos en los últimos 4 años? Cuando en la región todo viene flaqueando, cuando en Brasil tienen una recesión terrible. ¿Por qué se mantuvo esa tasa de desocupación descendente? Porque hubo déficit público. Entonces, esto también tengámoslo en cuenta. Porque cuando le decía que en economía nunca una decisión es neutra, hubo déficit público porque el que motorizó y lideró la actividad económica en estos años ha sido el sector público. Ha sido el sector público a través de la inversión pública, ha sido el sector público a través de sostener y subvencionar los subsidios, porque nosotros podemos decir era irracional ese perfil o esa estructura tarifaria, había que revisarla, sí, pero los subsidios eran una forma, y ahora estamos sintiendo en carne propia lo que significaba los subsidios en términos de sostener la capacidad de consumo interno. La inversión privada en los últimos años no ha aumentado prácticamente. ¿Quién venía sosteniendo la inversión? Era el sector público a través de Procrear, a través de los planes de infraestructura, era el sector público, y la resultante era el desequilibrio. En una situación donde el mundo está para atrás, donde los precios de los productos que nosotros exportamos se están cayendo, donde nadie nos compra nada, ¿sí? Tiene que aparecer un Estado que salga a compensar lo que nosotros decimos políticas anticíclicas y a sostener la actividad económica. O sea, que ese déficit, que se podría haber achicado, se podría haber mejorado la composición, etcétera, era la contrapartida de la decisión política del gobierno de Cristina de sostener el empleo y sostener la actividad económica. Ahora, cuando el gobierno plantea que el principal problema de la Argentina, de la inflación y de todos los males que tenemos es el déficit fiscal, y toma las decisiones en consecuencia, inevitablemente tenía que pasar lo que está pasando. Retracción del consumo, que es la única variable que nos venía bancando. Cualquiera, hasta si no los matara la ideología, si no estuvieran conducidos por tanta presión de los intereses de los grupos dominantes que representan, en realidad era casi de sentido común que en una situación de crisis de Brasil, del contexto internacional de crisis, de los capitales que se están yendo de nuestros países, de la inversión de riesgo que no está viniendo a nuestros países, el gobierno tenía que tomar decisiones para proteger este mercado interno. Y lo que se advierte es que las decisiones van en sentido contrario, y también están apareciendo, y quedando en evidencia, errores de diagnóstico fuertes que ha tenido el gobierno nacional. El gobierno nacional apostó a que todo el establishment financiero, con los grupos que integran el establishment financiero, lo iban a acompañar en este proceso de desmantelamiento de todo lo construido durante todos estos años. Ustedes recuerdan que en las primeras apariciones públicas el ministro de Economía dijo: en unas semanas me van a liquidar 6.000 millones de dólares. Pasaban las semanas, le llevó casi
3 meses liquidar lo que habían prometido, y mientras tanto pulsearon y llevaron el dólar al 16, ¿sí? También dijo, van a entrar 25.000 millones de dólares en el término de 2 meses. No aparecieron los 25.000 millones de dólares, y por el contrario, los capitales, la fuga sigue su curso en Argentina. Ya, si bien todavía no hay estimación oficial, se calcula que más de 4.000 millones de dólares se fugaron de la Argentina. La devaluación no va a afectar los precios internos y la inflación, porque los precios ya estaban ajustados al dólar ilegal. ¿Se acuerdan que decían, nosotros vamos a liberar y no va a pasar nada? Y uno le decía, pero a ver, ¿cómo? Si todas las operaciones que tienen que ver con la actividad productiva, con las importaciones, se hacen al dólar oficial. Vos vas a devaluar, y nos había pasado a nosotros en enero del 2014 cuando devaluó nuestro gobierno, que se devaluó y se trasladó a precios. Era inevitable que pasara. Y cuando ocurrió, le pidieron que retrotrajeran los precios, ¿se acuerdan? Y si salieron las cámaras empresariales a decir, ni loco vamos a retrotraer los precios. Siempre un error, una mentira. Yo creo que son errores. Yo creo que este gobierno, sinceramente, ya entramos en una discusión hasta psicológica, sociológica, que me aparece permanentemente últimamente cada vez que vengo todos los días dando una charla. Lo hacen a propósito, son tontos, no se dieron cuenta. La verdad que podríamos pasarnos, yo creo que es una combinación de factores y no todo es homogéneo hacia el interior del gobierno. Yo creo que de los intereses que están detrás de este gobierno, claramente es lo que están buscando. Ahora, un gobierno que recién empieza, que lo que tiene que es legitimarse políticamente, este 51% y sostenerlo en el tiempo, la verdad es que creo que son torpezas llevadas porque son ortodoxos de manual, con cero capacidad política y de cintura política para advertir lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando y quiénes son los actores y cómo se comportan en la Argentina. Fíjense una cosa, la situación terrible que está viviendo Brasil. El golpe blando, la desestabilización, lo que están yendo contra Dilma, que están yendo contra Lula. Y uno, cuando miraba la evolución del Brasil durante todos estos años, decía, yo personalmente he sido crítica acerca de la política económica de Brasil, porque cuando había una dicotomía, por un lado, políticas sociales de inclusión muy fuerte, de ampliación de la clase media, de sacar millones de personas de la pobreza, pero por otro lado un régimen de política económica que seguía con la lógica de la valorización financiera, ¿sí? Un régimen de política económica muy parecido al nuestro de la convertibilidad. Uno siempre tenía la crítica porque veía cómo se estaban llenando de plata los sectores financieros en Brasil. Pensar llenando de plata por la tasa de interés más alta del mundo, porque se estaban desindustrializando, porque la economía brasilera se estaba extranjerizando, porque había fuga de capitales, y sin embargo, a pesar de la rentabilidad que está teniendo el capital financiero, van por todo. Entonces, yo creo que este escenario también de mal diagnóstico acerca de lo que iba a ocurrir y que no ocurrió, y también de lo que va a ocurrir a partir de este vergonzoso acuerdo con los fondos buitre, porque la apuesta es ahora abril, supongo que se resolverá en abril, que puedan finalmente implementar el acuerdo. También la apuesta es que ingresen recursos financieros del resto del mundo. El gobierno quemó las naves, el gobierno desmanteló todo, el gobierno asumió una decisión de devaluar, eliminar todos los controles al ingreso y salida de capitales especulativos, aumentar la tasa de interés, generar una rentabilidad enorme en dólares para la especulación financiera. Y los dólares no aparecieron, y de ahí al apuro que tuvieron con lo de los fondos buitre, porque los dólares no aparecieron, y de hecho, ustedes verán que se endeudó el Banco Central, que se endeudó la Provincia de Buenos Aires, que se endeudó YPF, y sin embargo las reservas no crecen. Las reservas no crecen porque sigue el drenaje de la fuga de capitales en la Argentina. Entonces,
esta es la lógica que plantea, muy parecida a lo que fue la convertibilidad, ¿no? De subordinarse nuevamente y absolutamente a la lógica de la financiarización, donde en Argentina desde el año 2003 hasta el año 2015 hubo un paréntesis, pero hubo un paréntesis en Argentina, no hubo un paréntesis en la región y menos aún en el mundo. Esto hay que tenerlo en cuenta para dimensionar cuán a contrapelo fue Argentina. Nosotros absolutamente en soledad le pusimos una restricción al capital especulativo de corto plazo. Yo recuerdo y lo repito porque a veces no era tan conocido, cada vez que íbamos a la Bolsa de Comercio y le pedían a Cristina por favor que eliminara la restricción del 30% al ingreso de capital especulativo, el presidente de la Bolsa de Comercio, y Cristina decía, no, lo puso Néstor esa restricción. No, nosotros queremos inversiones que vengan a producir, no a especular. El otro día lo escuchaba al mismo presidente de la Bolsa de Comercio que todos los años le pedía que sacara los encajes, diciendo, a partir de ahora, Argentina van a entrar 30.000 millones de dólares y eso es especulación. Eso es volver nuevamente a subordinarse a la lógica de la financiarización. Y recién cuando Graciela planteaba la militancia que aún no ha tenido, siempre ha sido la de poner en discusión y cuestionar esa lógica que es la que domina el mundo y el capitalismo desde mediados de la década de los 70, ¿sí? Es lo que ha llevado a la implosión de la crisis del 2008 y es lo que hoy se les ha abierto la puerta de par en par para que opere en la Argentina. Miren, yo ayer estuve en Santa Fe, una larga reunión con productores de todos los sectores, y les hacía la siguiente referencia. Hoy si uno tiene capital en Argentina, es un empresario pyme que tiene capital y tiene que optar qué hacer. Tiene un banco central que le da una rentabilidad del 38%, un tipo de cambio que en las operaciones a futuro, o sea que la garantía de tipo de cambio que puede tener de cobertura, de no asumir riesgo cambiario, hoy es virtualmente cero. O sea que tiene un capital en donde puede ganar un 38-36% anual, o sea un 3% mensual en dólares, o puede decidir, bueno, lo invierto en mi empresa. Compro un bien de capital, incorporo un nuevo trabajador. ¿Cuál es la decisión política? ¿Cuál es la decisión racional? Ya no estamos juzgando la buena o mala voluntad del empresario. Esto es lo que nosotros decimos financiarización, porque a veces yo lo digo y suena como un término muy abstracto. Eso es, que al empresario le conviene más meterlo en la bicicleta financiera que producir, generar riqueza y generar empleo. Eso es lo que ha vuelto a reinar hoy en la economía argentina. Y si a ese empresario encima se le plantea un horizonte de corto y mediano plazo donde no va a tener mercado interno para realizar su inversión. Porque la única política antiinflacionaria, a ver, el PRO tendría que haber tomado nota una vez más que el problema de la inflación no es la expansión monetaria, de hecho la redujeron brutalmente, de hecho aumentaron la tasa de interés y la inflación sigue su curso. La inflación es producto de la devaluación, la inflación es producto de los tarifazos, la inflación es producto de los tarifazos que ahora impactan en la pyme, pero después también se van a trasladar en impacto de segunda vuelta en más aceleración inflacionaria. Y el único antídoto que tienen es abrir la economía. De hecho, cuando el gobierno decide definitivamente no reemplazar las declaraciones juradas, la administración de comercio, por otros mecanismos de protección a la industria nacional, está planteando nuevamente el viejo esquema ortodoxo liberal, que es que la importación que compite con la producción local sea el que discipline a los precios internos y finalmente quiere decir que discipline el salario. Entonces, los únicos antídotos reales, receta que tiene este gobierno para lidiar con la inflación es la recesión y es la desocupación. En este contexto, yo dije que iba a ser breve y no soy sienta breve, pero en este contexto
Yo creo que también tenemos que tomar conciencia de algunas cosas a la hora de plantear la actividad militante. Yo el otro día estaba repasando, estaba haciendo dónde y repasando una charla que di en la Universidad de Córdoba, pero la di creo que en octubre o noviembre del año pasado. Y yo decía, qué poca visión, o cómo me equivoqué, pero cómo nos equivocamos varios, porque nosotros decíamos, y es lo que planteaba también Cristina en su momento, es que habíamos empoderado tanto a la clase trabajadora, a los sectores populares, que habíamos dejado una capacidad, un mercado interno, una capacidad de resistencia. Cristina decía algo así como no le dejamos un país cómodo al neoliberalismo, ¿se acuerdan? Sí. Y yo me acuerdo que decía, no le dejamos un país cómodo, porque no va a ser fácil que vengan por todas estas cosas. Y están viniendo y se las están llevando puestos. La verdad es que nunca pensé que lo hicieran con la celeridad que lo están haciendo. Porque además hay algunas cosas que lamentablemente va a costar revertir. Decisiones que parecen eficientistas, de casi de necedad, como lo del ARSAT, por ejemplo, ¿no? Lo de la desactivación del ARSAT 3 tiene un contenido ideológico y propositivo y estratégico fundamental, porque eso se vincula también a todos los otros tratados de libre comercio que este gobierno quiere impulsar, y los arreglos con los Estados Unidos en las últimas reuniones en la visita de Obama a la Argentina. Tiene que ver con realmente truncar o no las posibilidades del desarrollo científico-tecnológico. Tiene el contenido de decir, Argentina, si cierra un acuerdo con el Transpacífico, definitivamente no puede tener laboratorios públicos y tener soberanía en materia de salud y de medicamentos. Tiene que ver en todo lo que se discute en materia de energía nuclear y tecnología nuclear. Entonces, a partir de esta constatación de que realmente este gobierno está dando pasos muy fuertes para desarmar y desarticular, ir al núcleo duro de todo lo que se construyó en estos últimos 12 años, y que no está teniendo capacidad de reacción. Yo lo vivo como militante, la misma impotencia que deben sentir ustedes como militantes, ¿no? Y que lo hemos charlado en otras oportunidades con Leopoldo también, de cómo encarar la tarea política en estos momentos, cuando uno esperaba que desde el Congreso de la Nación, por ejemplo, nuestros legisladores se unieran y negociaran a cara de perro y trataran de cambiar las cosas siempre con ánimo constructivo, porque la verdad es que este acuerdo con los buitres se podría haber mejorado y mucho, y haber avanzado un acuerdo, no el mismo que planteamos nosotros quizás en el 2005-2010, otro, pero distinto, sin haber cedido vergonzosamente como cedimos en varios aspectos. E insisto, no es que con este acuerdo buitre, yo hoy leía, decía, no es que se juegue el futuro de la Argentina, no es que cambie, que en vez de pagarle el 2,5% del producto de intereses en nueva deuda, le paguemos el 3%. Eso no es lo que nos cambia el futuro. Lo que nos cambia el futuro es todo el modelo económico, financiero que viene detrás de este acuerdo, porque este acuerdo lo que hace es abrirle la puerta a la Argentina a este proceso de endeudamiento sin contrapartida. Entonces, volviendo a la cuestión de la militancia, la verdad es que lo que nosotros tenemos que hacer como militantes es hacer política y ampliar nuestra base política y generar conciencia, persuadir, convocar. Hay tantos compañeros que no votaron a nuestra fuerza, que votaron al actual gobierno, pero que están sintiendo actualmente que la equivocación, o que no quisieron ver, o que querían que no fuéramos, pero lo cierto es que el trabajo político es efectivamente de uno a uno, porque si bien la responsabilidad
que tendrían que tener los gobernadores con sus legisladores, que tendrían que tener las cámaras empresarias y que tendrían que tener los sindicatos. Hoy todavía no aparecen como actores que estén generando la resistencia que se requiere para parar muchas de estas iniciativas. Me parece que esta presión va a tener que venir de abajo hacia arriba. Así que bienvenidos sean estas convocatorias. ¿Hay lugar allí?